Buenas noches les dé Dios. Soy Juana Inés de Asbaje Ramírez y Santillana. ¿Os sorprende verme vestida así? No os sorprendéis, ni me juzguéis, pues yo no siempre fui monja. Vosotros me conocéis como Sor Juana Inés de la Cruz, el Fénix de México o la 10ª musa. Pero vos hoy tenéis ante ti a la queridísima dama de honor de los virreyes de Mancera. ¿Que cómo llegué hasta aquí? Os platicaré. Yo nací el 12 de noviembre de 1651. Aunque os he enterado que muchos de vosotros decís que yo nací en 1648. Os digo yo, nací en 1651 en el pueblo de Nepantla, en las faldas de los 2 volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y arropada por las 2 culturas, la india y la española. Yo no conocí a mi padre. Solo sé que fue un capitán llamado Pedro de Asbaje. Por eso, mi madre, casi de recién nacida, me llevó junto con mis hermanas a la hacienda de Panoaya a vivir con mi abuelo Pedro. Ahí había sembradíos de maíz, de cebada, viñedos, sembradíos de trigo, cabras y vacas. Pero también había algo que yo disfrutaba enormemente: su biblioteca. Tenía una biblioteca enorme, bellísima, con unos libros que tenían unas pastas doradas y unas imágenes lindísimas. Ahí yo descubrí el mundo. Me encantaba que mi abuelo me leyera poesía en voz alta. Una vez seguí a mi hermana mayor hasta el pueblo de Amecameca, donde la enseñaban a ella a leer y a escribir. Pude engañar a la amiga. Vosotros ahora la llamáis maestra. La pude engañar diciendo que mi madre me había mandado ahí porque también quería que yo aprendiera a leer y escribir. Para cuando mi madre y la amiga se dieron cuenta del engaño, yo ya había aprendido a leer y a escribir. Tenía yo apenas escasos 2 años y medio. Iba a cumplir 3. Mi madre por ningún motivo quiso ya que yo pusiera un pie ahí con la amiga. Pero hay algo que yo dejé de hacer. Dejé de comer queso, porque el queso, decían los indios, yo les había escuchado decir, que atontaba. Y era tanto mi deseo de saber que aunque el queso era una de mis golosinas favoritas, dejé de comerlo. Me ganó más el deseo de saber que de comer. Cuando supe que en la Ciudad de México había universidades donde se podía aprender y estudiar, le pedí a mi madre entonces que me llevara. ¡Ah, Jesús!
mi madre puso el grito en el cielo, porque me dijo que las universidades estaban hechas para los hombres, que las mujeres no teníamos cabida ahí. Yo le dije que yo me pondría pantalones entonces para poder ir a la universidad. Su escándalo fue aún mayor, se escandalizó demasiado y yo, ante su negativa, pues no me quedó más remedio que continuar leyendo los libros de la biblioteca de mi abuelo. ¿Qué he de decirles? Que tampoco eso le agradaba a ella. Compuse mi primer poema, escribí mi primer poema en 1657, a la edad de 6 años, y lo llamé Loa al Santísimo Sacramento. Alabado seas por siempre, Señor de las majestades, que a los pequeños descubres tus misericordias grandes. ¿Qué podemos decir más si son tan insondeables? Santísimo Sacramento, tus misterios inefables. ¿Con qué aquestos viriles os ostentáis, fino amante? Yo le tuve mucho aprecio a los indios. Por eso, en este poema escribí un fragmento en náhuatl. Tleinognel toconistoque indio, toteoyoyotle, tococalcín, Tiotlatuán y Jesucristo. He llevado una vida muy solitaria toda mi vida. Fui una niña muy sola. Por eso he escrito muchísimos poemas en náhuatl, alegres y divertidos, llamados tocotines. Estos los escribí para cantar y bailar. Tlayatimo huicato tlasosuapilli, macamotonan sintitesh moicahuilis. Tlayatimo huicato tlasosuapilli, macamotonan sintitesh moicahuilis. Mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años. Creo que fue la persona que más me quiso en este mundo, inclusive más que mi madre. Por eso yo estuve muy triste y le lloré muchísimo. Poco tiempo de que él murió, mi madre, ya casada con don Diego, decide enviarme a la Ciudad de México, a casa de mi tía María, su hermana, y mi tío, su esposo, Juan de Mata. He de decir que iba contenta y solo me llevé 2 cosas: el deseo y las ganas de conocer el mundo, y el libro de poetas latinos que muchas veces me leyó mi abuelo en su biblioteca. Ahí, en la Ciudad de México, en casa de mis tíos,
aprendí las labores propias de la mujer: lavar, planchar, coser, cocinar y muchas otras. Pero mi tío, que era muy generoso conmigo, me pagó lecciones en latín. Era tanto mi deseo de aprender que yo misma me castigaba cortándome un mechón de pelo para castigarme por mi tontería o mi rudeza de no aprenderme la lección. ¿Por qué? ¿Para qué sirve una cabeza llena de cabellos que la adornan si está falta de noticias? En 1664 llegaron los virreyes de Mancera. El pueblo se volcó en la plaza. Era una fiesta para recibirlos. Nosotros también fuimos. Mis tíos me llevaron a la plaza. Los vi de lejos. Pero ¿cuál sería mi sorpresa que a los pocos meses de haber llegado a la Ciudad de México, los virreyes de Mancera me estaban invitando a mí, a Juana Inés de Asbaje, a que visitara el Palacio Virreinal. Sentía una alegría enorme, pero a la vez estaba muy nerviosa. Mi tía me ayudó a vestirme. Cuando terminó, me dijo que yo estaba hecha una princesa. Yo acudí al palacio con muchísimos nervios, pero la generosidad de la virreina doña Leonor de Mancera hizo que yo me sintiera como en casa. Me dijo que hasta sus oídos había llegado que yo era una niña muy culta, aficionada a la buena música y a la buena lectura. No sé en qué momento le dije que yo quería ser su amiga. Y fue entonces que ella me invitó para que yo ingresara a la corte virreinal. Fue así como en 1665 ingreso a la corte. Ahí conocí a las demás cortesanas, a señores nobles, a canónigos, a profesores de la Universidad Pontificia y a muchos más. Pero, ¿saben qué? Algunos dudaban de mi conocimiento. Por eso mi protector, el virrey de Mancera, mandó llamar a los 40 señores más cultos de la corte para que me examinaran. Y yo contesté a todas las preguntas. Creo que a más de uno lo dejé con la boca abierta. Y es tanto así que cuentan que el virrey de Mancera a los muchos años contaba esta anécdota muy divertido en España. ¿Cuántos poemas de amor escribí? Algunos por encargo. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que mi corazón me vieses, deseaba. También escribí de celos. Baste ya de rigores, mi bien, baste.
no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu inquietud contraste con sombras vanas, con indicios malos. Pues ya en líquido amor viste y tocasteis mi corazón deshecho entre tus manos. Cómo me hubiese gustado vivir sola. Pues lo que yo solo quiero es estudiar y que ningún murmullo, que nada, absolutamente nada me haga mella al silencio de mis libros. Pero ustedes saben que en esta época es impensable. Las mujeres solo tenemos dos opciones, que es el casarnos o el meternos de monja. ¿Y con quién he de casarme yo? Díganme con quién. Si ya sabemos que los hombres están faltos de noticias, son unos cabezas huecas. Entonces, ¿yo he de casarme con uno de ellos? Eso jamás. Por eso, a pesar de mi genio y de mi intelecto, y por consejo de mi confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda, hoy, 18 de agosto de 1669, he decidido ingresar al convento de San José de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Voy a recluirme a pesar de mi genio. Ya lo he dicho, creo que ese es el mejor camino para mí para continuar en la brecha del estudio y de la sabiduría. Me olvidaba. Antes de irme a recluir, os quiero decir que yo jamás me olvidaré de mi primera protectora, la virreina, mi queridísima amiga, doña Leonor, a quien yo, en homenaje, he escrito muchos poemas en su honor, en donde la he llamado Laura. De la beldad de Laura enamorados los cielos, la robaron a su altura, porque no era decente a su luz pura ilustrar estos valles desdichados. Ahora sí, con su venia, voy a recluirme, muy a mi pesar, pero voy a recluirme al convento de San José de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Estoy. Todo esto me parece un sueño. Mi sillón favorito, mi Biblia,
mis libros, mis adorados libros. ¡Ay! Los libros de la biblioteca de mi abuelito Pedro, de la hacienda de Panoayan. ¡Qué lindos! Otra vez. Vuelven a mi vida otra vez. ¡Qué raro! ¿Qué estoy viviendo? ¿Que no fueron quemados? ¡Ay, no! ¿Por qué lucen así? Mi cara. Oh, todo esto que estoy viviendo, no sé si es realidad o fantasía, pero estoy muy confundida. Mi adorada Biblia que me acompañó en todos estos últimos años que pasé. Oh, por Dios, pero ¿qué veo? ¿Qué milagro estoy viviendo si es la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Vos quién sois? ¿Y cómo es que entrasteis aquí a mi celda? Soy Mireya, soy estudiante de Filosofía y Letras de esta universidad, que por cierto lleva su nombre. Pero qué honor verla, qué honor, estoy impresionadísima. ¿En verdad me veis? ¿Dónde estoy? Estoy muy confundida. ¿Y por qué vestís como varón? La veo y la palpo. Estamos en el siglo XXI. Han pasado 364 años desde que usted nació y esta es una universidad. ¿Y por qué yo visto así? Bueno, es que así vestimos las chicas hoy en día. Nos ponemos pantalón, minifaldas, somos libres. ¿Cómo ve? ¿Y la universidad es también de mujeres? También, así es, de hombres y mujeres. Ahí. ¡Qué maravilla! Mi sueño se ha cristalizado en bellas realidades. Lo que siempre anhelé, una universidad para mujeres. Gracias, Dios mío, por este milagro. Sor Juana, somos su más fiel admiradora. ¿Sabe qué? Tengo muchas dudas. Me encantaría, sería un honor para mí que conversáramos usted y yo. ¿Está de acuerdo? ¿Me lo concede? Sí, las preguntas que gustéis. Gracias, Sentarse, por Sor favor. Juana. Qué honor, qué impresión, me voy a desmayar. Voy a sacar mi libretita. Pluma, aquí está. Gracias. Aquí está mi pluma. Gracias, pero aquí traigo la mía. Y el tintero. Eso. Gracias. Aquí tenemos. ¿No ocupáis No, este es. tintero? No, ahora no ocupamos esas plumas. Ahora ocupamos bolígrafos. Sí, yo creo que este fue como la evolución
de lo que se llamó el canutero, la pluma fuente, la pluma atómica, y ahora usamos bolígrafo. Sí, se lo voy a regalar. Yo tengo muchas y de todos colores aquí en mi mochila. ¡Qué maravilla! Una pluma que no necesita tinta. ¿Le ¿Pluma gustó? atómica? No, es Oh, qué bolígrafo, es tragedia. bolígrafo. Pluma, bolígrafo. Sí, es un bolígrafo. Bueno, Bueno, comenzamos con nuestra Pero- conversación. es más bonita Ah. la mía. ¿Me la va a regalar? Ay, gracias, qué honor. La vamos a guardar aquí. Luego me la llevo. Y dígame, queridísima Sor Juana, ¿cuáles fueron los más grandes amores de su vida? Yo tengo muchas dudas y confusiones al respecto. Mis grandes amores fueron mis libros. Yo les llamo mis amigos del convento porque ellos me acompañaron en mi soledad, en mis alegrías y mis tristezas. También me gustó mucho escribir largas misivas a mis compañeros ¿A poetas. quiénes? Pues tuve correspondencia con compañeros poetas de América, de España, Portugal Y Portugal. y por también. supuesto de la Nueva España. Y también tuve un queridísimo amigo, don Carlos de Sigüenza, Góngora y Argote. Carlos de Así. Sigüenza. Nos Escuchaba escribíamos por él. largas misivas y nos dedicábamos poemas. Pero su gran amor, ¿quién fue en realidad? Ay, ¿quién recuerda eso? Tuve muchos amores y en mis libros están escritos. Pues como fui una jovencita, dama de honor de la corte virreinal, pues tuve muchos pretendientes. Pero como era una niña sin dote y en esa época importaba mucho, pues se iban los galanes a donde estaba más bien la dote. Y pues nosotros, las jovencitas, nos teníamos que defender con mucha entereza nuestra doncellez, porque como éramos tan pobres, pues haga de cuenta que éramos como una pared en blanco que todos Querían los cortesanos y los que estaban ahí acompañando en la corte virreinal querían poner una rayita o una firmita en... Habráse Sí, visto y en pero aquella nos defendimos. época. Y dígame, Sor Juana, ¿por qué usted decide abandonar el convento de San José de las Carmelitas Descalzas? Algo así se llama el convento. Sí, pero Sí. no andábamos descalzas. Ay, ese era un convento pequeñito, Pequeñito. de 30 novicias. Era muy pobre. A veces no había ni comida. ¿Ah, sí? Ay, seguido ayunábamos. Yo llegando de dama de honor De de la la corte corte virreinal, pues ahí se comía opíparamente. Qué Pues- contraste. Me enfermé. ¿De qué se enfermó? Pues era una enfermedad que le llamaban tabardillo, Tabardillo. muy contagiosa, parecida al tifo. Pues mis compañeras novicias optaron porque me fuera a casa a descansar. Y de nuevo, la virreina doña Leonor me acogió en su palacio virreinal. Ay,
qué linda. Sí. Muy bien. ¿Y cómo es que llega usted al convento de San Jerónimo? Es un lugar, creo yo, donde se albergaba solo a las descendientes de la nobleza. Pues con la ayuda de mi confesor, don Carlos Mancera, Don Carlos ese, Mancera. y consiguió a un español que A don Pedro de Don- Miranda sería. don Pedro Velázquez de la Cadena, español. Ese ayudó también con mi dote para que yo pudiera entrar al convento. Ahí en el convento, pues era mucho mejor, vivíamos mejor, pues como teníamos que... Y dicen que tenía muchos libros, ¿es verdad? Mande usted. Tenía muchos libros usted, ¿cuántos tenía? Sí, llegué a tener hasta 4,000 volúmenes. 4,000 volúmenes. Además, tenía instrumentos musicales y científicos. Recuerdo mi globo terráqueo, un astrolabio, una brújula, un reloj de arena, varios instrumentos musicales. Ay, pero de todo eso lo que más adoraba era mi retrato al óleo pintado por Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Sí. Fíjese que ayer precisamente tuvimos una conferencia sobre la pintura novohispana y ¿qué cree? Que se mencionó mucho a Cabrera como uno de los pintores más representativos de aquella época virreinal. Preciosos, preciosos cuadros que nos Sí, mostraron. tuve el honor de que varios cuadros me los llevó a enseñar allá en mi claustro. Qué honor, ¿eh? Se ha dicho que a usted la castigaban por atreverse a escribir y una de las penitencias era precisamente meterla a la cocina. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo como que no lo creo, ¿eh? No, tal vez para ellos era un castigo, pero para mi persona no, porque ahí cocinando aprendí muchas cosas. Sí, ¿cómo qué? Aprendí, hacía? bueno, inventé una comida que se llamaba, bueno, más bien un postre, que se llamaba Bien me sabes. ¿Qué tal? También hice un librito de cocina, un recetario, donde apunté todas las recetas que más nos gustaban. ¿Cómo cuáles? Además, hacía unos dulces a base de cacao. Sí, ¿cómo? A ver, dígame, para anotar la receta. Bueno, ahí está apuntando. Sí, claro, Bueno, todo apunto yo. Eran un dulce que hacíamos tostando el cacao. Lo molíamos en el metate, le agregábamos molido en el metate el cacao ya tostado, se convertía en cocoa. Sí. La cocoa se molía con canela, clavo de comer y una pizca de sal. Una vainita de vainilla. Sí, todo eso se disolvía en leche. Al cuajarse, hacíamos figuritas de corazoncitos, de figuritas, de rombitos, cuadritos. Las envolví en papel celofán y junto con un sonetito se las regalaba a los benefactores y también a las personas que me visitaban en el convento. Fíjese que esta receta me suena a nuestros chocolates. ¿Chocolates? Bueno, nosotros las monjas las hacíamos en el convento. Qué rico, o sea que ustedes fueron las inventoras del chocolate. Pues nosotros le decíamos dulces de boca. Dulces de boca, muy bien.
Y cuénteme, ¿qué otras cosas hacía en el convento? ¿Cuáles eran sus actividades normales en el convento? Ay, pues durante muchos años fui la tenedora de libros. ¿Cómo se le llaman ahora? Era tenedora de libros. ¿Contadora? ¿Contadoras era? ¿Contadoras? ¿Contadoras pudiera ser? Bueno, yo era la tenedora de libros del convento. Hacía las compras, cocinaba. También. Sí, cocinaba, hacía hasta el pan. Sí, y también me daba tiempo para componer. ¿Y qué componía? Pues componía, me ganaba un dinerito. Sí. Sí, porque me mandaban componer sonetos. Sonetos. Liras para también. darse a los novios, a las novias, O a sea las que la hacía de novias. Cupido. Y también concursé ¿Con para obras de teatro. De teatro. Pero con Seudónimos. bueno, con otro nombre porque Sí. no debía de aparecer yo. Sí. Y ahí fue donde fui juntando un dinerito porque me ganaba los premios, pero no, yo no iba a recogerlos. Otra persona en mi lugar lo hacía. Y también hacía villancicos, que he escuchado Sí, algunos villancicos. hacía, mire, comedias, loas, sainetes, rimas, poemas y también villancicos en latín, en náhuatl y en español para ser cantados en las iglesias. Ay, qué maravilla. Me tiene sorprendida, Sor Juana, todos esos detalles Pues yo no los sabía de usted. Y dígame, ¿qué problemas son los que padecía usted en el convento? Ay, el mayor problema que teníamos, que tenía, Sí. era que no era un lugar de silencio. No, era muy ruidoso. Yo quería estudiar, componer. No, había mucho ruido en la cocina, en el comedor, en los patios. O sea que los conventos eran muy ruidosos, yo pensaba que eran muy silencios. Pues Y nada. sí, se piensa, porque, bueno, pero pues también andan corriendo, haciendo las cosas rápidas y pues cualquier ruido me distraía Me imagino. en mis estudios. Y dígame más bien, ¿cómo empezó su amistad con los virreyes de la Laguna, esos famosos virreyes de la Laguna? Pues fue precisamente a la llegada de los virreyes a la Nueva España en 1680, cuando me pidió el cabildo que escribiera una loa que se llamaba en esa época el Arco Triunfal. El Arco Triunfal. Para darle la bienvenida a los virreyes, porque en ese momento llegaban de España doña María Luisa Manríquez de Lara y don Antonio de la Cerda y Aragón. Cuando llegó ella a la Nueva España, tenía 32 años y yo 31. O sea, más o menos de la misma edad. Sí. Bien. Pero no crea que yo quería ser el Arco Triunfal. ¿No? No, pues me negué y dije, no lo haré. Nunca he hecho un trabajo de tal magnitud. No se atrevió. Pero Fray Payo Enríquez de la Cerda me obligó a obedecer. Qué fuerte. Por ese motivo fue que lo escribí y le puse Neptuno alegórico, en honor al virrey y
y al dios Neptuno, el rey de los De los océanos. océanos, exactamente. Así es. ¿Y cómo le fue con ese encargo? Cuénteme. Ay, no, Gustó mucho. le gustó tanto a los virreyes lo que escribí, que quisieron conocerme Me y imagino. fueron a visitarme. Pero grande fue su sorpresa cuando supieron que era una monja la que había escrito y que estaba recluida en un convento. Fueron a visitarme, ahí fue donde los conocí y pues Y cuénteme se cómo era. pusieron a mis órdenes, conocí a la virreina. Ay, a la queridísima Lisi. ¿Cómo era ella? Ay, María Luisa Manríquez de Lara era una mujer muy inteligente, muy digna, en el porte de una reina y muy guapa, Muy bonita. muy, pero bien, una gran dama. ¿Qué tal con doña Lisi? Con razón. Por le eso, compuso algunas. casi una cuarta parte de mis poemas les escribí a ellos, A ellos. en honor a ellos. Sí, conocemos algunas, ¿eh? A Lisi Sí. sobre todo. A la querida Sí. Lisi. Y dígame. A la divina Lisi. A la divina Lisi. La divina Lisi. Exactamente, a la divina Por Lisi. cierto, Sí. divina Lisi mía, perdona si me atrevo a llamarte así, aunque al nombrarte tu nombre no merecía. Yo también me la sé. Oh, ¿Cuánto? las monjas no debemos de reír. Ay. Y dígame, ¿cuántas obras llegó a escribir, Sor Juana? En total fueron 211 obras profanas Profana. y 267 obras religiosas y más de 100 poemas en honor a los virreyes que tanto me quisieron, me cuidaron y me protegieron. Muy bien. Y también a muchas personas les dediqué poemas que me visitaron, amistades que me visitaban en el convento, porque has de saber que yo tenía una celda con lo de la dote que me dieron. Ah, sí. Sí, me sobraron 300 monedas. Y con eso compró. Y la con celda. eso compré una casita dentro del De las- convento de San Jerónimo. Ahí tuve todos mis libros, todo lo que yo, todos mis tesoros, mis amores. Ahí Y estaban ahí guardados. vivía aparte. Y dígame, ¿por qué le llamaban la 10ª musa? ¿Cuál es la 10ª historia musa, de esa? pues ese nombre fue mi perdición. ¿Sí? Pues fue un gran honor para una mujer de la Nueva España que me nombraran la 10ª musa. Eso es una larga historia. Luego que los virreyes de la Laguna se fueron a España, después de 8 años de fructífera labor, se tuvieron, al terminar su Doña María mandato, Luisa se tuvieron que ir a España. María Luisa, la divina Lisi, ella, viendo mis poemas, se despidió de mí y me dice que junte todos mis poemas Toda y su que se obra. los mande. Yo en el momento que ella se fue no los tenía, pues los tenía dispersos, pero los junté, se los mandé y ella los editó en Madrid y le puso por título
Hay un título tan precioso: Inundación Castálida. Castálida. En ese libro, por primera vez en Madrid, me llamaron la 10ª musa de la Nueva España. Ay, no a todos les cayó bien, pues yo dentro de mi convento, pues me dio gusto, pero no debía de guardar mucha mesura. Y dígame, ¿qué es inundación castálida? Inundación castálida, ¿verdad que es muy bonito? Suena precioso, pero ¿qué será? Inundación castálida es la fuente en que van a beber los poetas para inspirarse. Qué bonito, qué ¿verdad? bellas imágenes. Así Está es. precioso. ¿Y nos podrá hablar de los años más difíciles de su vida? Ay, volver a empezar. Mi martirio empezó cuando se fueron los virreyes de la laguna. Quedé desprotegida y comenzaron entonces los años de la envidia, de la persecución a mi persona y del encono. Pues no era bien visto que una mujer escribiera, mucho menos editara un libro en España, en la madre patria, en Madrid. Ay, pues mucho menos que yo era monja, pues el prejuicio era mucho mayor. La fama, había eso, se desató la envidia y el encono de varios prelados de la iglesia, que no les pareció lo que se había hecho en España, de editar mi libro. Y ahí fue donde empezó Su pesadilla. sí, mi gran tristeza. Todos que yo estaba pecando, que era una pecadora por escribir. Por eso decidió escribir en ese papelillo Sí, hermoso. así es. ¿Nos los puede declamar? Yo escribí un papelillo que se llama Sueño. Sueño, sí, exactamente, sueño. Dice, estaba muy triste cuando escribí Sueño. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿De qué me acusas si solo quiero poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en la belleza? Precioso, precioso. Me encanta eso. Así Soy es. su fan. Qué bárbaro. Muy bien. A usted se le conoció como la primera feminista de América. Díganos, ¿cómo considera esa virtud? Si vos lo consideráis así, yo solo defendí en una carta el derecho que teníamos las mujeres, que debíamos de tener las mujeres, al saber, a prepararse, a estudiar una carrera universitaria, que era mi deseo. En ella preguntaba mi confesor, don Antonio Núñez de Miranda, que pertenecía al santo oficio de la Inquisición. De la Inquisición. Y le puse ahí en la carta, ¿Qué le dijo? no tenemos alma racional como los hombres. ¡Qué revelación divina! ¡Qué determinación de la iglesia
hizo para nosotros semejante ley? Para nosotros que nos castigáis así. Eso me costó la presión de algunos prelados de la iglesia que no les gustó y me ordenaron callar. ¿Cómo quién? Pues como el arzobispo Francisco Aguilar y Seijas. Pues tuve mucho miedo. Yo no quería poner en riesgo mi vida. Claro. Muchos me atacaron por haberme atrevido a estudiar mis libros, a leer, a escribir, a cultivarme en las ciencias y en las artes. Pero no se arrepiente. Pero no me arrepiento. El hecho de que vosotros estéis aquí y hayáis hecho una carrera universitaria, me doy cuenta que mi lucha no fue en vano. Ay, gracias. Todavía me falta un poquito, todavía no he salido, pero se lo debemos a usted. Y dígame, ¿cuál fue su mayor tormento? ¿Qué es lo que realmente le dolía? Sí. Definitivamente, la llegada del arzobispo Aguilar y Seijas. Llegó él a la Nueva España en 1693. Era de una mentalidad férrea. Misógina. Sí. Ay, Él impulsó un régimen austero. No quería que ninguna mujer pisara el palacio episcopal, ni quería una mujer siquiera en la cocina. pero para él. No toleraba que la mujer sobresaliera, mucho menos que ocupara un lugar en las ciencias, en las artes y en la cultura, y que se hubiera atrevido a escribir libros. Con razón le tenía tanta envidia. Pues se fue contra mí. Ay, consideraba mi inteligencia como un pecado de soberbia. Así era, que yo era una pecadora. Muy triste me sentía por esa época. Me imagino. Pero, ay, lo peor, me exigió los libros de mi adorada biblioteca. ¿Y qué pasó? Los 4,000 libros que había durante 29 años. Y que eran regalos, que los escribí, que los compraba, que me los... Bueno, regalos de todos los compañeros poetas. ¿Y qué pasó? Pues, ¿Qué hizo el pues misógino? él llegó, mandó una misiva ahí a la Madre Superiora, donde decía que Sor Juana Inés de la Cruz entregara sus libros, entregara toda su biblioteca. ¿Y para porque qué? ¿Para qué la quería? Sí. Pues él dijo que para socorrer a los pobres, mis pobres libros, para socorrer a los pobres que había pasado una hambruna y estaban muriendo de hambre. ¿Y los vendieron o qué? Ojalá. Llegaron en carretas unos indígenas con cacastles, sin miramientos de ninguna especie. Llegaron y los echaban en esos cacastles y los tiraban a las carretas, así, mal acomodados. Y me tuvieron que detener
mis hermanas del convento, porque yo desde ese momento de que me quitaron mis libros empecé a morir en vida. Los llevaron al palacio episcopal, ahí estaba el arzobispo, llevaron los libros y él los revisaba. Este es impío, este es blasfemo, este es malo. Y la mayoría hicieron una montaña con ellos, únicamente se salvaron unos poquitos acá. Esos fueron los únicos que se vendieron y los demás hizo una hoguera que duró horas y horas y horas. Cuando lo supe, no quise morir, caí en cama. Mis hermanas del convento se pusieron muy tristes porque yo ya no quise nada, estaba muerta en vida por todo el despojo que se me había hecho con ellos. Y después que los vendió, pues ya que volví, me recuperé, hice que me arrepintiera de mis pecados y de mis culpas. Pues, ¿cuáles culpas? Si esta inteligencia Dios nuestro Señor me la dio, y yo lo único que hice fue prepararme. Para mí no era ningún pecado, pero aún sin embargo tuve miedo al santo oficio de la Inquisición, que mi confesor no pudo salvarme. Y así como fueron quemados mis libros, yo, pues, ¿qué me quedaba? Tuve que hacer una carta donde yo me arrepiento. Tuve que escribirla. ¿Y se arrepintió de Me arrepiento de todos mis pecados. Así decía la carta. Me arrepiento de todos mis pecados, de todo el pecado de soberbia y de los 7 pecados capitales que se ensañaron en mi alma. Así lo dijo el arzobispo. Me arrepiento. Y la firmé. ¿Cómo la firmé? Con la sangre de mis venas, con mi propia sangre firmé la renuncia. Renuncio a todo lo mundano que existe en la tierra y que no volveré a escribir ni una letra. La firmé, como ya dije, con mi propia sangre, se la entregué a mi confesor y de ahí a morir en vida, esperar que Dios se apiadara de mí, porque yo ya no existía. No volví a escribir nada y esperé la muerte. Qué fuerte. A principios del año de 1695 se desató una epidemia en el convento de San Jerónimo. Ahí muchas hermanas se enfermaron y otras más murieron, pero Sor Juana se dedicó a cuidarlas en cuerpo y alma, aun cuando sabía que sería contagiada. Cuando Sor Juana ingresó al convento como monja, siempre supo que quería ser enterrada ahí mismo donde sepultan a las religiosas profesas. Ella murió un 17 de abril de 1695. 27 largos años ella vivió en aquel convento. Pero tuvieron que pasar
casi 200 años para que la memoria de Sor Juana fuera honrada. Pues en 1945, el pueblo donde nació Sor Juana fue llamado Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Y el claustro de Sor Juana fue convertido en una universidad donde hombres y mujeres estudian artes, filosofía, letras y gastronomía. Si bien la universidad no pudo venir a Sor Juana, ella vino a ella. Y para culminar esta velada, dejamos en la voz de Sor Juana una de las famosas redondillas, Hombres Necios. A ver, pásalo para acá. ¿Cómo salió? Este fue uno de los poemas llamados Redondillas que recuperó María Luisa la Virreina y que formó parte de la inundación de los poemas que se editaron en Madrid. Este fue uno de los que se salvó y más conocido. Redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Perecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Siempre combatís su resistencia. Parecer queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más claro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, ¡ay!, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y la otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más fácil culpáis, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar
y después con más desdén acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidie vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Muchas gracias. Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso para agradecer a los participantes de esta representación teatral Los Amores de Sor Juana. Un reconocimiento especial a Maribel Valdés, a Mireya López y la maestra Panchita Zamora. Y desde luego a los músicos invitados, Japsi Corral López y Fernando Chichillas.